En el viejo oeste, algunas historias parecen leyendas. Historias tan improbables que, de no haber sido registradas, pocos creerían que realmente ocurrieron. En una época marcada por la violencia, las luchas de poder y hombres que creían estar por encima de la ley, un joven casi desconocido se encontró frente a una situación de la que parecía imposible salir con vida. Lo que ocurrió aquel día convertiría su nombre en una de las historias más extraordinarias del oeste estadounidense. Bienvenido al canal La Historia Detrás de la Foto. El desafío en Frisco y las raíces de la frontera. Su nombre era El Fego Baca. Bajo su custodia se encontraba Charlie McCarthy, un vaquero ebrio que horas antes había aterrorizado a la comunidad hispana local disparando su arma y desafiando a cualquiera a detenerlo. Baca había aceptado el desafío. Arrestó a McCarthy, exhibiendo una estrella de metal cuya legitimidad muchos en la frontera consideraban dudosa. Ahora, un grupo de texanos exige la entrega inmediata de su compañero. El ultimátum es claro: o Baca libera al prisionero, o incendiarán el lugar con él dentro. La tensión palpable que se cierne sobre Frisco al caer la tarde no surgió por casualidad. Es el resultado de años de presiones sociales, raciales y políticas acumuladas en la frontera del suroeste. Para comprender cómo un joven de 19 años llegó a convertirse en la última línea de defensa entre una minoría acorralada y un grupo de hombres armados, es necesario retroceder en la historia. El Fego Baca nació el 10 de febrero de 1865 en la histórica ciudad de Socorro, Nuevo México, durante los últimos meses de la Guerra Civil estadounidense. Hijo de Francisco Baca y Juana María Baca, pertenecía a una familia de nuevo mexicanos que presenciaba la rápida transformación de su tierra natal tras la anexión del territorio por parte de Estados Unidos en 1848, bajo el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Durante su infancia, alrededor de 1870, la familia Baca se trasladó a Topeka, en el estado de Kansas. Fue allí, en una comunidad de mayoría anglosajona, donde el Fego creció. Aprendió a hablar inglés con gran fluidez y asimiló las costumbres de la sociedad estadounidense, desarrollando una identidad híbrida que resultaría crucial en su vida adulta. Según algunos relatos, la estancia de la familia en Kansas estuvo marcada por una tragedia. Su madre y algunos de sus hermanos habrían fallecido durante una epidemia, lo que habría desestabilizado el núcleo familiar. En 1880, a los 15 años, el Fego regresó a Nuevo México y se estableció en la villa de Belén. Su padre, Francisco Baca, asumió el cargo de marshal de la localidad, una posición de autoridad en una región cada vez más dominada por nuevos colonos. La tensión entre los residentes nuevo-mexicanos y los cowboys anglos que atravesaban la región conduciendo ganado era constante. En diciembre de ese mismo año, aquel conflicto latente estalló. En el cumplimiento de su deber, Francisco disparó durante una confusión generalizada, causando la muerte de uno de los involucrados. La respuesta de las autoridades territoriales fue inmediata. Francisco fue arrestado y enviado a la cárcel de los Lunas. Según relatos posteriores y las memorias del propio El Fego Baca, el joven habría participado en un audaz plan para cerrar los barrotes de la celda y ayudar a su padre a escapar, permitiéndole huir a Texas. Aunque los detalles exactos del episodio son difíciles de verificar por completo mediante los registros oficiales, la fuga permaneció viva en los recuerdos posteriores y en la tradición oral de la región del Río Grande. Tras la fuga de su padre, el Fego volvió a establecerse en Socorro. Trabajaba como dependiente y asistente en el comercio local, pero mantenía una estrecha atención sobre la política del condado. La década de 1880 fue testigo de la llegada masiva de ganaderos texanos al oeste del condado de Socorro, donde establecieron grandes ranchos en la cuenca del río San Francisco. Las tensiones culturales y económicas eran profundas, y muchos nuevo mexicanos se sentían marginados por la creciente influencia de los grandes ganaderos texanos, que transformaban rápidamente la estructura social y económica de la región. A finales de 1884, reportes de violencia llegaron a Socorro.
Los habitantes locales denunciaban que los cowboys vinculados al rancho de John Slaughter actuaban con total impunidad, amenazando a los residentes y sembrando el miedo en la comunidad. Ante la reticencia de las autoridades a intervenir en una región tan distante y peligrosa, el joven El Fego Baca tomó una decisión audaz. Decidido a actuar, Baca obtuvo una comisión como sheriff adjunto, aunque algunas versiones sostienen que en realidad la compró, y viajó hacia el oeste armado con su estrella y sus convicciones. Para Baca, aquella era una oportunidad para demostrar que los nuevos mexicanos tenían derechos legales que debían ser respetados. Al arrestar al vaquero Charlie McCarty en Frisco, Baca desafió abiertamente el poder de los grandes rancheros. El increíble sitio de 36 horas. El estruendo del primer disparo rasga el aire de Frisco, dando inicio a uno de los enfrentamientos más impresionantes de la historia del oeste estadounidense. En ese momento, el vaquero texano George Hearn, vinculado al grupo que exigía la liberación de Charlie McCarty, se enfrenta a El Fego Baca. Se intercambian disparos. Hearn es herido de muerte y los texanos se retiran temporalmente para reorganizar sus fuerzas. Al comprender que necesitaría una posición defensiva más sólida, Baca se refugia en una cabaña de adobe y troncos perteneciente a Jerónimo Armijo. Se trata de un jacal, una construcción rústica de postes de madera colocados verticalmente y rellenados con barro seco, común en la arquitectura nuevo-mexicana de la época. Es dentro de esa estructura de una sola habitación donde el joven de 19 años se prepara para resistir. Para Baca, rendirse ante aquella multitud enfurecida no parecía una opción segura. Al amanecer del día siguiente, los cowboys texanos, ahora reforzados por decenas de hombres procedentes de ranchos vecinos, rodean por completo la cabaña de Armijo. Según relatos posteriores, se estima que cerca de 80 hombres armados participaron en el sitio. Lo que sigue es una lluvia incesante de disparos. Los atacantes utilizan rifles Winchester y revólveres Colt disparando contra las paredes del jacal y su puerta de madera en un intento de forzar la rendición o eliminar al joven defensor. El eco de los disparos resuena por el valle del río San Francisco, atrayendo la atención de los habitantes locales, que observan impotentes aquel desigual enfrentamiento. Sin embargo, el jacal posee una característica arquitectónica crucial que los atacantes desconocen. El nivel del suelo interior se encuentra aproximadamente 30 centímetros por debajo del terreno exterior. Acostado sobre el piso de tierra apisonada, Baca logra protegerse de la lluvia de proyectiles que atraviesa las frágiles paredes de madera y barro a la altura del pecho de un hombre de pie. Mientras las balas perforan la estructura durante todo el enfrentamiento, el joven sheriff adjunto transforma aquella humilde vivienda en una fortaleza improbable. La resistencia de Baca frustra a los sitiadores. A lo largo del día, cientos de proyectiles impactan contra la cabaña, destruyendo utensilios domésticos y perforando las ventanas. En uno de los episodios más singulares del sitio, mencionado con frecuencia en relatos posteriores y testimonios atribuidos a testigos, los cowboys observan humo saliendo de la chimenea de la cabaña. En medio del enfrentamiento, Baca habría aprovechado una breve pausa para preparar café y tortillas, demostrando una calma impresionante que enfurece aún más a sus adversarios. Frustrados por aquella resistencia inquebrantable, los texanos cambian de estrategia. Relatos posteriores afirman que intentaron incendiar la cabaña y, más tarde, utilizaron una carga de pólvora para abrir una brecha en una de las paredes. El techo se derrumba parcialmente durante el sitio, cubriendo al joven de polvo y escombros. Pero él continúa resistiendo y responde con disparos cada vez que alguien intenta acercarse a la puerta. El sitio se prolonga durante la noche y continúa a lo largo del día siguiente, sumando más de 36 horas de enfrentamiento. Relatos históricos estiman que miles de disparos fueron efectuados contra la pequeña cabaña de Jerónimo Armijo. Solo la imagen de Santa Ana, que se encontraba en un nicho de la pared, habría permanecido intacta, alimentando el folclore local de que Baca contaba con protección divina. Después de más de un día de enfrentamiento, la noticia del asedio finalmente llega a las autoridades del condado. Representantes de la ley, acompañados por ciudadanos influyentes de la región, se dirigen a Frisco con el objetivo de intervenir en el conflicto y evitar un desenlace aún más grave.
Entonces comienza una tensa negociación con el joven sitiado. Vaca se niega a entregar sus armas a los cowboys o a los representantes locales en quienes no confiaba plenamente. Exige garantías de seguridad antes de abandonar la cabaña y acepta trasladarse a Socorro únicamente bajo condiciones que consideraba adecuadas para su protección. Tras intensas discusiones, los negociadores aceptan los términos establecidos por el joven Vaca. Lentamente la puerta de la cabaña destruida se abre. El fego Vaca emerge entre el polvo y los escombros, con las manos cerca de sus armas y la mirada fija en la multitud de cowboys texanos que lo observa con evidente hostilidad. El ambiente sigue siendo extremadamente tenso, y cualquier movimiento imprudente podría reavivar el enfrentamiento. Bajo escolta, Vaca inicia el viaje hacia Socorro, donde sería sometido al sistema judicial del territorio. Aunque los disparos habían cesado, el resentimiento de muchos de los ganaderos de la región seguía vivo, y el riesgo de represalias acompañaría al joven sheriff adjunto durante toda la travesía. La fuerza de la ley y el juicio de Albuquerque. El resentimiento provocado por los acontecimientos de Frisco aún se cierne sobre la región, y el riesgo de represalias sigue siendo una preocupación constante durante toda la travesía. Durante el recorrido, Vaca permanece bajo escolta hasta Socorro. Al llegar a la ciudad en noviembre de 1884, el joven es recluido en una celda segura. La noticia de que un nuevo mexicano de 19 años había resistido a decenas de cowboys texanos se difunde rápidamente por todo el territorio, dividiendo profundamente la opinión pública. Para la comunidad hispana, marginada y presionada por la rápida expansión de los grandes ganaderos, Vaca se convierte de inmediato en un símbolo de resistencia y dignidad. Para parte de la élite económica y de los periódicos en lengua inglesa, alineados con los intereses de los ganaderos, era retratado como un hombre peligroso que había desafiado el orden establecido y era responsable de las muertes ocurridas en Frisco. La acusación formal contra el fego Vaca es severa. Es procesado por homicidio debido a las muertes ocurridas durante el enfrentamiento en Frisco. Ante las intensas presiones locales y el clima de hostilidad que domina el sur del territorio, sus defensores legales buscan garantizar la imparcialidad del proceso. Aunque los primeros procedimientos se llevan a cabo en Socorro, el caso relacionado con las demás acusaciones es trasladado a Albuquerque, en el condado de Bernalillo, donde la influencia directa de los grandes intereses ganaderos vinculados a la región del conflicto era menos pronunciada. Durante los largos meses que permanece bajo custodia del sistema penitenciario territorial, Vaca aprovecha el tiempo de reclusión de manera pragmática. Según relatos posteriores, comienza a estudiar intensamente el sistema jurídico estadounidense, comprendiendo que la ley escrita podía convertirse en una herramienta de defensa y afirmación tan importante como las armas que había portado en Frisco. Esta experiencia contribuiría de forma decisiva a moldear el camino que seguiría en los años posteriores, allanando su futura carrera en el derecho y la política. En los meses siguientes comienza uno de los juicios más comentados del territorio, atrayendo la atención de corresponsales de diversos periódicos del suroeste estadounidense. La Fiscalía construye un caso centrado en la actuación de Vaca durante los acontecimientos de Frisco, intentando presentarlo como el responsable de la escalada del conflicto y cuestionando la legitimidad de su autoridad policial. La defensa, sin embargo, prepara una estrategia visualmente impactante. Ante el jurado y el juez presidente, los abogados de Vaca presentan la propia puerta de madera del jacal de Jerónimo Armijo como prueba material. La rústica pieza, marcada por numerosos impactos de proyectiles concentrados a la altura del torso de un hombre, causa una fuerte impresión en el tribunal. Los abogados argumentan que el joven de 19 años no había actuado como agresor, sino como una persona sitiada que luchaba por su propia supervivencia frente a una fuerza muy superior. El argumento de la legítima defensa pasa a ocupar el centro del juicio. Tras una breve deliberación, el jurado emite su veredicto. El fego Vaca es absuelto. La decisión fortalece aún más su reputación entre muchos nuevo-mexicanos, que comienzan a verlo como un símbolo de resistencia frente a las transformaciones que atravesaba el territorio. Libre y con su nombre en el centro de la atención pública, Vaca toma una decisión que sorprende a algunos de sus antiguos opositores. En lugar de alejarse de la vida pública,
comienza a colaborar cada vez más estrechamente con las autoridades locales y con el sistema de aplicación de la ley. Su manera de combatir el crimen en la frontera, sin embargo, es completamente heterodoxa. Consciente de que muchos forajidos evitaban el arresto mediante la violencia, Baca adopta un método audaz. Comienza a enviar cartas a los fugitivos que tenían órdenes de captura pendientes. En ellas les informa que ha recibido la misión de arrestarlos y les sugiere que se entreguen pacíficamente. De lo contrario, él mismo iría a buscarlos. Esta táctica psicológica funciona con muchos delincuentes comunes, pero una de sus mayores pruebas llega años más tarde. Un grupo de ladrones de ganado que operaba en las cercanías de las montañas de Magdalena se convierte en el objetivo de una de las famosas cartas enviadas por Baca. Según relatos posteriores, el mensaje no fue bien recibido. Le llegan advertencias de que su presencia en la región sería respondida con violencia y de que su autoridad no sería reconocida por los hombres involucrados. Según relatos posteriores, Baca decide afrontar el desafío y dirigirse hacia la zona donde operaba el grupo. Una vez más, su reputación y su disposición para imponer la autoridad de la ley serían puestas a prueba. De la estrella a los tribunales. El legado de El Fego Baca. Años más tarde, la reputación de El Fego Baca ya se había extendido por gran parte de Nuevo México. Historias sobre su valentía, su insistencia en hacer cumplir la ley y su capacidad para enfrentarse a criminales sin mostrar temor circulaban por pueblos y ranchos de la frontera. Entre los episodios frecuentemente asociados con este período se encuentran sus acciones contra grupos de ladrones de ganado que operaban en las cercanías de las montañas de Magdalena. Según relatos posteriores, Baca solía confiar tanto en su reputación como en sus armas. En diversas ocasiones se acercó a hombres buscados por la justicia e intentó convencerlos de rendirse antes de que la violencia se volviera inevitable. Para muchos observadores, su mayor arma no era el revólver, sino la convicción de que la autoridad de la ley debía prevalecer incluso en las regiones más remotas del territorio. Esta combinación de valentía, determinación y habilidad política contribuiría a transformar al antiguo defensor del jacal de Frisco en una de las figuras más conocidas de la historia de Nuevo México. Esta etapa de la vida de Baca marca una importante transición en su trayectoria. Con el paso de los años, se dedica cada vez más al estudio del derecho, profundizando un interés que había surgido durante sus contactos con el sistema judicial. En 1894, tras un aprendizaje práctico junto a profesionales experimentados y una intensa dedicación a los estudios, El Fego Baca es admitido en el ejercicio de la abogacía en Nuevo México. Establece su primer despacho en Socorro e inicia una carrera jurídica que lo pondría en contacto con algunas de las cuestiones más sensibles del territorio. Muchos de sus clientes eran nuevomexicanos involucrados en disputas por tierras, derechos de propiedad y conflictos civiles, en una sociedad que atravesaba profundas transformaciones económicas y políticas. Como abogado, Baca demuestra la misma determinación que había exhibido durante los acontecimientos de Frisco. Conocido por su actitud combativa en los tribunales, utiliza argumentos jurídicos elaborados y refuta vigorosamente las acusaciones presentadas contra sus clientes. Con el paso de los años, construye una reputación de profesional persistente e influyente, aunque su estilo directo despertaba con frecuencia críticas entre algunos de sus adversarios. El cambio del siglo XIX al siglo XX trae nuevos desafíos políticos al suroeste estadounidense. Nuevo México, todavía un territorio, busca su admisión como Estado de la Unión, un proceso marcado por debates políticos y prejuicios contra su población mayoritariamente hispana. En este contexto, El Fego Baca participa activamente en la vida pública y se afilia al Partido Republicano. A lo largo de los años ocupa diversos cargos de relevancia, incluyendo funciones relacionadas con la administración local y la educación pública en Socorro. Su creciente influencia política refleja el ascenso de una nueva generación de líderes nuevomexicanos que buscaban abrirse espacio dentro de las instituciones estadounidenses sin renunciar a sus raíces culturales. En 1912, Nuevo México es finalmente admitido como el 47º estado de los Estados Unidos. En los años siguientes, Baca continúa activo en la política, la abogacía y la aplicación de la ley.
La influencia de Vaca se extiende más allá de las fronteras de Estados Unidos. Durante los años de la Revolución Mexicana, la región fronteriza del suroeste se transforma en un escenario marcado por intensas disputas políticas, actividades de inteligencia y constantes tensiones diplomáticas. Como abogado y figura pública destacada en Nuevo México, Vaca se involucra en asuntos relacionados con los acontecimientos del otro lado de la frontera y mantiene contacto con distintos personajes vinculados a la política mexicana de la época. Esta actividad llama la atención de las autoridades federales estadounidenses. A mediados de la década de 1910, Vaca es acusado de participar en actividades que supuestamente violaban las leyes de neutralidad de los Estados Unidos. El caso despierta el interés de la prensa y refuerza su notoriedad pública. Tras los procedimientos judiciales, es absuelto de las acusaciones, preservando su reputación y continuando su participación en la vida pública del suroeste estadounidense. En las décadas siguientes, el Fego Vaca establece su residencia en Albuquerque, donde continúa ejerciendo la abogacía y participando activamente en campañas políticas hasta el final de su vida. Presencia la transición del viejo oeste hacia la era moderna de las carreteras, la radio y el cine, convirtiéndose en una figura ampliamente conocida en Nuevo México, cuya historia sería contada una y otra vez. El Fego Vaca fallece en Albuquerque el 27 de agosto de 1945, a los 80 años. Sin embargo, la controversia sobre su legado permanece viva. Fue un auténtico defensor de la ley y de los derechos de los nuevomexicanos en una época de profundas transformaciones, o un hábil político que supo utilizar su propia reputación para ampliar su influencia. El veredicto final sobre el hombre de Frisco sigue abierto.